Buenas tardes, me llamo Ricardo Agustín Olvera Cruz y este es mi examen extraordinario de la clase Historia de América Latina Colonial 2. Este examen consta de una exposición que trata sobre la creación del Virreinato del Río de la Plata. Esta exposición a su vez se divide en dos partes. La primera, que trata sobre el descubrimiento y colonización de los territorios del Río de la Plata, y la segunda parte, que trata sobre la creación del Virreinato del Río de la Plata. Comenzando con la primera parte, tenemos que en el año de 1516 el navegante español Juan Díaz de Solís descubre el Río de la Plata. A principios del siglo XVI, los reyes católicos de España buscan una ruta directa por occidente para llegar a Indochina. Entonces, para ello contratan los servicios del explorador y navegante español Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís arma una expedición y en 1515 sale de España rumbo a América del Sur. Un año después, el 2 de febrero de 1516, Juan Díaz de Solís descubre el Río de la Plata. Juan Díaz de Solís, creyendo haber encontrado el paso que lo llevaría a Indochina, se adentra y explora el Río de la Plata. Sin embargo, ahí es asesinado por indios charrúas. Después de estos acontecimientos, su expedición decide regresar a España y en las costas de lo que hoy es el Brasil, uno de sus barcos se hunde. Es aquí en donde entra en escena un personaje también importante para la historia del descubrimiento del Río de la Plata, que es Alejo García. Alejo García, como náufrago de este barco, tiene contacto con los nativos de la zona y por boca de ellos es que tiene conocimiento de la leyenda o el mito del Rey Blanco. ¿Qué es este mito? Este mito habla sobre la existencia de un territorio tierra adentro que es muy rico en oro y en plata. Alejo García, movido por sus intereses y por la codicia, la avaricia, se adentra en busca de este tal Rey Blanco. Alejo García, ¿por qué nos importa Alejo García? Porque, movido por estos intereses, Alejo García va a ser el primer europeo, porque él no era español, era portugués, el primer europeo en explorar los territorios de lo que hoy es el Paraguay y lo que es el Chaco, llegando hasta los territorios de lo que hoy es el Potosí. Por eso es importante Alejo García, porque fue el primer europeo en explorar estos territorios. Después tenemos un personaje de nombre llamado de nombre Sebastián Caboto. Sebastián Caboto era un navegante italiano que estaba al servicio de la corona española. Por mandato de la corona llega a América del Sur, llega a los territorios del Brasil, por contacto con los nativos y con otros náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís. Sebastián Caboto tiene conocimiento de la leyenda del Rey Blanco. Al igual que Alejo García, Caboto va a adentrarse para buscar estos tesoros del Rey Blanco. ¿Qué es lo importante de Sebastián Caboto? Que Sebastián Caboto fue el primer europeo en organizar fue el europeo que organizó los primeros asentamientos en los territorios del Río de la Plata. En los territorios de lo que hoy es el Uruguay, él fundó un puerto de nombre San Lorenzo, y del lado de lo que hoy es Argentina fundó una comunidad de nombre Sancti Spiritu. Por eso es importante Sebastián Caboto, porque fue el que organizó los primeros asentamientos europeos en el Río de la Plata. Esto alrededor de 1526-1528. Después viene un personaje de nombre Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza fue un militar español que obtiene el título de parte de la corona española de primer adelantado para conquistar los territorios del Río de la Plata. Esto en 1534. Para 1536, ya en el Río de la Plata,
él funda el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Sin embargo, debido a los constantes ataques de nativos, a las hambrunas, este proyecto se ve abandonado. Pedro de Mendoza regresa en 1537 a España, pero sin embargo, bueno, intenta regresar porque muere en el camino de regreso en 1537. Entonces, primera fundación de Santa María de los Buenos Aires, 1536, y resulta en fracaso. Algunos colonos de este intento suben y crean el fuerte de Santa María de Asunción en 1537, liderados por un miembro de la tripulación de Pedro de Mendoza, que fue Juan de Salazar. 4 años después, en 1541, este fuerte es elevado a la categoría de ciudad. Casi 40 años después, el entonces gobernador Juan de Garay, en 1580, regresa a lo que fue el fuerte de Santa María de los Buenos Aires para volver a fundarlo, con colonos de la gubernatura de Asunción. Eso en 1580 se da la refundación y fundación definitiva de Santa María de los Buenos Aires. Ahora voy a hablar de las misiones jesuitas en el Río de la Plata. La orden de los jesuitas llega al Río de la Plata en el siglo XVII. Ellos se establecen en los territorios en el norte de lo que ahora es Argentina y Uruguay, y en el sur de lo que ahora es Paraguay y Brasil. Ellos crean alrededor de 30 misiones, 30 pueblos, pues sí, 30 pueblos, pues en donde evangelizan a los indios guaraníes para enseñarles diferentes artes, diferentes oficios, y lo importante es que les enseñan a defenderse contra los ataques de los bandeirantes portugueses, además de que interceden ante la corona española para que estos guaraníes se puedan manipular armas en defensa de los bandeirantes, porque a los indígenas se les tenía prohibido el portar armas por los peligros de sublevación. Creo que la primera misión jesuítica guaraní es en 1609 en el Paraguay, y la última la fundan un siglo después, exactamente un siglo después, en 1709. Sin embargo, pues en el siglo XVIII, en 1767, pues los jesuitas son expulsados de todo el territorio americano por decreto real. Y pues con esto finaliza la primera parte de esta exposición sobre el descubrimiento y colonización de los territorios del Río de la Plata.